Este video forma parte de una serie que conforma el curso de cálculo diferencial. En esta sesión estaré hablando acerca de los límites, una introducción, aunque cabe señalar que no se trata de un video tutorial, sino de un video de apoyo al curso de cálculo diferencial. Hablar de límites es hablar de una parte sumamente importante dentro del cálculo diferencial, tanto que algunos autores definen al cálculo como el estudio de los límites. Eh, es una herramienta bastante útil, por lo tanto, entraremos a profundidad en cuál es el significado y cuál es el uso de dichos límites en este curso. Pero para empezar, vamos a adoptar una definición provisional de límite. eh, y vamos a hacerla a partir de algunos ejemplos. Si tenemos f de x igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1, la pregunta de qué le sucede a f de x cuando x se aproxima a 1 es interesante porque si nosotros hacemos una sustitución, es decir, si nosotros pensamos en f evaluado en 1, lo que obtendremos sería 1 al cubo menos 1, lo cual es 0, entre 1 menos 1, 0, lo cual nos da 0 entre 0, y esto le llamaremos una indeterminación. Todavía podemos nosotros avanzar sin definir o qué va a ser una indeterminación o sin ver el tratamiento de dichas indeterminaciones, pero ese 0 entre 0 no tiene sentido algebraico. Entonces la pregunta ¿qué le sucede a f de x cuando x se aproxima a 1? Es una cuestión interesante. Es decir, la función no está definida en 1, pero podemos ver qué es lo que le sucede. Si nosotros nos fijamos numéricamente y nos vamos aproximando hacia el 1, es decir, 1.25, 1.1, 1.01, 1.001, vamos obteniendo respectivamente los valores 3.813, 3.310, 3.030, 3.003, pero no es la única forma de acercarnos al 1. También podemos acercarnos de números menores, 0.75, 0.9, 0.99, 0.999, y obtenemos respectivamente 2.313, 2.710, 2.970, 2.997. La pregunta es, ¿a dónde nos aproximaríamos? Y no nos va a costar mucho trabajo darnos cuenta de que aquí nos vamos a aproximar al 3. O sea, nos fijamos que esto es cada vez más pequeño y más cercano al 3, y eso es cada vez más grande y más cercano al 3. Si observamos la gráfica, nos damos cuenta de que esa función tiene una discontinuidad de tipo removible, pero todo el tiempo nuestra gráfica toma valores que se aproximan hacia el 3 conforme nosotros nos aproximamos al 1. Es decir, nosotros podríamos decir que f de x se aproxima a 3 cuando x se aproxima a 1. Aquí puede haber más de una cuestión. Por un lado, ¿qué significa que x se aproxime a 1? O sea, ¿qué tan cerca tiene que estar? Porque aquí lo estamos poniendo en milésimas, eh, y nos damos cuenta de que es clara la tendencia hacia el 3, tanto por los números más grandes hacia el 1 como por los números más chicos hacia el 1. Por otro lado, nosotros podríamos separar, podemos esto factorizarlo, el numerador nos quedaría x menos 1 multiplicando a un trinomio de segundo grado, y ese x menos 1 entre x menos 1 es igual a 1 siempre, excepto cuando x vale 1. Entonces, siempre mi expresión me va a quedar un trinomio de segundo grado. Por eso es por lo que la gráfica que se nos dibuja es una parábola, salvo este orificio que nosotros ahora sabemos que en su aproximación se aproxima hacia el valor de 3 en el eje de las y cuando x se aproxima al valor de 1. Entonces tendríamos esta definición intuitiva. Diremos que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L si cuando x está cerca de c pero no coinciden, entonces f de x está cerca de L. Y aquí vamos a destacar algo.
Nosotros decimos que queremos que X esté cerca de C, pero no coinciden. Y esta parte tiene bastante sentido en este ejemplo en particular, porque X no puede ser C, X no puede ser 1. X está obligado a no ser 1 porque si es 1, entonces nuestro denominador se hace 0 y eso no puede ser. Bueno, vamos a avanzar con esta definición intuitiva en la que ya decía que una de las cuestiones a destacar es que estamos hablando de que X está cerca de C, pero ¿qué tan cerca? Bueno, eh, un ejercicio, una propuesta de trabajo es que se encuentren estos límites siguiendo esa definición provisional. Es decir, para el primer caso, que nos aproximemos a 3, nos podemos aproximar por números más grandes, por números más chicos, y ver a dónde se acerca f de x, que en este caso es x cuadrada menos x menos 6, entre x menos 3. Aquí x no puede ser 3, entonces nuestra definición se adapta bien a eso. Y en el segundo caso, el límite de 2x más 4 cuando x tiende a 5. Aquí no hay problema de que x valga 5, pero nuestra definición tiene que abarcar todos los casos. Por eso es por lo que nos habla de que x no puede ser c. Vamos a poner a prueba esa definición provisional y pongamos la prueba con este ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada menos el coseno de x dividido entre 10.000. Hacemos nuestra tabla y entonces cuando nos acercamos al 0, tanto por el 1 como por el menos 1, obtenemos 0.99995. Cuando nos acercamos al 0 con el más y menos 0.5, en ambos casos obtenemos el valor 0.24991. Cuando nos acercamos por el más y por el menos 0.1, en ambos casos obtenemos 0.00990. Cuando nos acercamos por el punto 0,1, pues obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros y un 5. La pregunta es, ¿a qué valor se aproximará esa función cuando x se acerca a 0? Nosotros podríamos dibujar también la gráfica. Es decir, aquí creo que no será muy difícil convencernos de que aquí se aproxima a 0. Es decir, estos valores son cada vez más pequeños. Si nosotros vemos en la gráfica, también vemos que la gráfica de esa función, justamente cuando x se aproxima a 0, tendríamos un valor de 0. Y aquí justo estamos poniendo a prueba la definición provisional. Si nosotros hacemos el cálculo de ese límite, lo que vamos a obtener es menos 1 entre 10.000. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos nosotros separar esa álgebra de límites, la veremos más adelante cuando entremos a la parte rigurosa, pero podemos nosotros separar en límites y podemos ver a dónde se aproxima x cuadrada cuando x tiende a 0, que es a 0, y a dónde se aproxima el coseno de x cuando x tiende a 0, que pues se aproxima a 1. Y entonces toda esta expresión se aproxima a 1 entre 10.000 y entonces me quedaría 0 menos 1 entre 10.000. Es decir, que lo que nosotros aquí en la gráfica estamos viendo como un 0, en realidad está pasando al otro lado del eje de las x, pero solamente una 10.000ª parte. Es por eso que nosotros no logramos verlo. Y aquí, ¿qué tanto nos tendríamos que aproximar? Bueno, pues nosotros nos tenemos que aproximar lo suficiente para darnos cuenta que el 0 va a aparecer por aquí en algún lugar, es decir, lo vamos a pasar ese 0 y vamos a ir hacia los negativos. Por lo tanto, este 0 que nosotros teníamos aquí no es tal, sino menos 1 entre 10.000. De esta manera nosotros tenemos algunos ejemplos donde la calculadora nos podría engañar, donde los cálculos que nosotros hagamos pueden aproximarse a lo que va a ser el límite, pero no darnos el cálculo del límite. Por lo tanto, estamos teniendo un conflicto de decidir qué tanto nos tenemos que aproximar. Y se podría decir, bueno, pues aproxímate muchísimo,
O sea, tienes una calculadora, apróximate del orden de las millonésimas, de las 10 millonésimas. Ok, supongamos que sí. Pero veamos ahora este ejemplo. Fíjense que aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 entre x, y cuando nosotros vamos tomando estos valores que aparecen en la tabla, pues pasamos del 1 al 0, al menos 1, al 0, al 1, al 0, al menos 1, al 0, al 1, al 0, al menos 1, al 0. Entonces, decidir cuál va a ser el valor, pues sería prácticamente imposible. O sea, cuál elijo. No se trata tampoco de una secuencia de estar diciendo cuál es el valor, porque de hecho aquí están siendo elegidos de una manera eh, relativamente, eh, relativamente secuenciada. Pero, ¿qué pasa con todos los demás valores? Es decir, yo quiero saber qué es lo que sucede aquí. Pues cuando hay un exceso de variaciones, nosotros no podemos determinar cuál es ese límite. De hecho, este límite nosotros vamos a decir que no existe. Pero en este caso, el método que nosotros estamos poniendo a prueba, esta definición formal, por más que nos acerquemos a 10 millonésimas, a la cantidad que ustedes quieran, no vamos a poder tener una conclusión acerca de cuál es el límite. Entonces necesitamos algunas herramientas para poder definir el límite de una mejor forma. En principio, la primera herramienta que voy a presentar son los límites laterales, aunque en la rigurosidad nosotros vamos a dar una definición y después los límites laterales adoptaremos la definición con algunos cambios pequeños, pero en principio esto nos sirve para poder nosotros determinar cuándo el límite existe. Bueno, pues nosotros decimos que vamos a definir los límites por derecha y por izquierda, y diremos que el límite cuando x tiende a c por la derecha, que justo es el símbolo que nosotros tenemos aquí, este más significa por la derecha. O sea, si yo tengo x tiende a 5 por la derecha, bueno, con un más aquí arriba significa que tiende a 5 por la derecha. Decimos que ese límite es L si cuando x está cerca, pero cerca de C, pero a su derecha. Es decir, si fuera 5 por la derecha, pues yo estaría en el 6, en el 5.5, en el 5.4, en el 5.3, siempre por la derecha. Entonces, si cuando x está cerca de C, pero a su derecha, f de x está cerca de L. ¿Vale? Esa sería nuestra definición de límite por la derecha. Y diremos que el límite de f de x cuando x tiende a C por la izquierda, que es este símbolo que yo tengo aquí, es L si cuando x está cerca de C pero a su izquierda, entonces f de x está cerca de L. Si yo tengo cuando x tiende a 5 y luego un signo menos aquí, ojo que es aproximarme a 5 desde la izquierda, es decir, por el 4, por el 4.5, por el 4.7, por el 4.9, me aproximo desde la izquierda. No significa que sea el menos 5. No confundamos notación. Bueno, eso nos lleva a un teorema, el cual probaremos, no ahora, sino cuando tengamos la rigurosidad, que nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L si y solo si el límite por la izquierda y el límite por la derecha valen L. Es decir, si yo me aproximo al mismo valor por la izquierda y por la derecha, entonces estaremos hablando de que el límite existe y que tome ese valor L. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver esta gráfica, es una gráfica a trozos que construí en GeoGebra y vamos a ir decidiendo si los límites existen o no. Entonces, yo voy a ir de izquierda a derecha, ¿no? Entonces vengo por esta parte de la curva y cuando estoy acercándome por la izquierda en esta función, yo me aproximo al valor de menos 1, ¿vale? Entonces aquí me aproximo al valor de menos 1. Y si ahora yo me aproximo desde la derecha hacia x igual a menos 2, es decir, aquí me estaba aproximando por la izquierda a x igual a menos 2, aquí me aproximo por la derecha a x igual a menos 2, y me doy cuenta que en ambos casos yo llego al menos 1 o me aproximo al menos 1, f de x está cerca de menos 1. Por lo tanto, aquí el límite sí existe y el límite vale precisamente menos 1. Vamos a continuar por mi gráfica, sigo avanzando por la izquierda y cuando yo me aproximo a
menos 1 por la izquierda, cuando me aproximo a menos 1 por la izquierda, el valor que obtengo pues es como menos 3.8, y cuando me aproximo a menos 1 por la derecha, entonces el valor que yo obtengo es aproximadamente menos 0.8. Entonces, como estos dos valores son distintos, aquí yo diré que el límite no existe. Seguimos avanzando. Entonces, cuando yo me aproximo al 3.5 por la izquierda, hay mucha oscilación. Por lo tanto, por la izquierda yo diría que no existe. Y por la derecha sí existe y valdría aproximadamente 0.5. Entonces, en este caso, como por la izquierda no existe, cuando yo me aproximo al 3.5 por la izquierda no existe, aunque por la derecha al 3.5 sí exista, diremos que el límite no existe. Entonces aquí hay dos lugares donde el límite no existe, porque por izquierda y por derecha toma valores distintos, es decir, la función sí está definida aquí, aquí no está definida, toma valores distintos, por lo tanto no existe. Y en este lado, en ambos casos toma valor, pero del lado izquierdo no sabemos cuál es el valor que toma. Del lado derecho sí sabemos cuál es el valor que toma, pero como no sabemos si es igual al otro, de hecho no es igual al otro por esas oscilaciones, pues nosotros no podemos decir cuál es el dato del límite, por lo tanto no existe. Y aquí quiero llamar la atención sobre un caso particular. Fíjense cómo el límite sí existe, la función también está definida en menos 2, pero el límite no coincide con f de menos 2. Es decir, si nosotros lo ponemos en notación, nosotros diríamos que el límite cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a menos 2 de f de x, es distinto de f evaluado en menos 2. Por lo tanto, y con esto quiero cerrar este video, el límite no es lo mismo que sustituir. El límite algunas veces sí, otras veces no será lo mismo que sustituir, pero en este caso mostramos claramente que el límite no es sustituir el menos 2. Bueno, con eso quiero cerrar el video de la definición provisional de límites. Esta definición es útil, sin embargo no es suficiente para todos los casos. Por lo tanto, en siguientes videos estaremos viendo una definición rigurosa, una definición formal, además de álgebra de límites y otros elementos relativos a este tema.